Artemio de Valle Arizpe, El Canillitas, primera parte, primer tranco, en el que se apunta la noble genealogía de Félix Vargas. Félix Vargas era un muchacho magro, nerviosillo y saltarín. A los ojos le salía alegre su viveza. Miraba siempre de frente y nunca al sesgo, como miran los que no tienen limpio el corazón, que tampoco hablan claro, sino que sus frases son también laterales y de soslayo. Se movía Félix por donde quiera, con ágil destreza, y jamás sentíase sobrecogido por el espectáculo del mundo que a tantos cohíbe. Decían que se apellidaba Vargas, pero este no era su apellido. El suyo propio nadie lo sabía. Pudiera ser cualquiera. El Vargas le vino únicamente por aluvión, pues era éste el de un gandul ropirroto y temerón, cordelero a ratos perdidos, que andaba izado con la madre cuando esta pindonga lo soltó al mundo de retorno de una pillería por mesones y molinos. Félix fue el único ser que expelió y ya no pudo lanzar otros productos que le habían inyectado porque se le secó el cuajo, aunque a éste, para elaborarlo, lo concibió a escote, a contribución que recogió entre muchos. Pero su padre, según fieles cálculos de comadres sabidoras, fue un tal Serapio el Mochilón, ladrón corriente y moliente, y además albañil, claro está que más ladrón que albañil, hombre seco, luengo como un pilar. Parecía, de tan flaco que era, que solamente manteníase con aleluyas. Poseía nariz purpúrea, ojo llorón, manos jugosas y rostro atropellado por la viruela. Tuvo la coqueta pretensión de alisarse el cutis y, con perseverancia ejemplar, se lo embadurnaba a diario con leche de burra, a la que le había mezclado leche y sesos de res, pero jamás se le emparejaron las cacarañas. El Mochilón era un bergante poseedor de una larga cabellera montuosa, fenomenal pelambre, siempre alborotada y rígida. Se creía que andaba perennemente asustado porque traía todos los pelos de punta. En esa cabeza greñuda con alto rendimiento de caspa y tierra se le podía sembrar una planta, y si era trepadora, ésta crecería lozana, enredando sus guías en los retorcidos cuernos que con gran perseverancia le había puesto su mujer, quien en los días de fiesta y de procesión se los adornaba con cascabeles, flámulas, gallardetes, faroles y campanillas. Por esto decían que era un imponente señor de muchas campanillas. Este sapiente maestro de la ancha facultad de la ladronesca se vistió siempre, hasta el último instante de su ser, con unas camisas de carlangas, pantalones de mosaico, formados con toda clase de remiendos, y tapábase la cabeza con un sombrero con pringue fósil. Hablaba con acento soterrado y siempre tuvo la exquisita precaución para evitarse cualquier disgusto de rebajar su ardiente sangre de azteca con alcohol fino, de ese que sólo con el olor se mueren las moscas. Bebíalo siempre con afán meticuloso y reconcentrado, por lo que a toda hora traía una enorme borrachera, no cualquier cosa. Solía beber chingere con resorte, que también le llaman piquete, que era no sé qué amargo o compuesto, bueno para las riñas, aunque también muy eficaz para el calambre de estómago. Pero parece que bebía lumbre con pólvora, así lo enardecía. Para cualquier otro que no fuese él, ese vino era astronómico porque hacía ver estrellas. Cuando se metía en el cuerpo aguardiente o guarapo con hojasén, alumbre y chile, áspero bebistrajo que él aderezaba, pues estaba iniciado en los misterios eleusianos de la fabricación de bebidas, entonces su embriaguez era una dulce, jovial e inofensiva ebriedad, aunque a veces se le destorlongaba el juicio, y entonces, traspasado de entusiasmo, veía con ojos dementes los volcanes en plena negrura de la noche, claros y distintos, y aun por rumbo diferente
de donde se encontraban. Este Serapio el mochilón, que casi no tenía ya sino la armadura o esqueleto, vestíase con un casacón viejo muy lince o muy argos, quiero decir, lleno de ojos o agujeros, y poseía un solemne y metódico paso de procesión cívica. Hablaba oscuro, como ya se ha dicho, entornando los ojos legañosos, engarzados en tracoma, en los que traía, para un caso ofrecido, el aderezo preciso de una ensalada, porque de uno de ellos le manaba aceite y del otro le escurría vinagre. Como a toda hora se estaba echando grandes latigazos de mezcal con los que agarraba borracheras escandalosamente llamativas, iba eliminando ese líquido feroz, de manera constante, por las manos, que eran una cosa fofa, aguanosa y fría. Manos acuáticas. Le sudaban tanto que decían sus cofrades en la brivia que le debería dar golpes a su padre o madre, ya que asegura la gente que cuando un hijo pega a los que lo engendraron, se le seca la mano en el acto, con lo cual él y todos los que lo saludaban quedarían muy a gusto, complacidísimos. Falleció este infeliz mochilón de una rápida afección de garganta. Lo ahorcaron en la Plaza Mayor. Murió así, solo por la simpleza de haber matado al nalga de palo, fino gallón, manidiestro que como elemento principal en su negocio de aligerar bolsas, tenía una cara angustiadísima como de cólico perenne, con ojos de eso y mucho más me merezco, y en ellos una imperturbable lágrima, esa lágrima indiscreta que se le queda a uno temblando cuando acaba de vomitar. Estos dos vagabundos farfallones empezaron a cuestionar una cierta mañana. El nalga de palo dijo a Serapio el mochilón que si quería prestarle 20 reales, a lo que éste le respondió tranquilo: no tengo inconveniente. Ya sabía que lo harías, eres generoso, gracias mil, pero vengan ya. Poco a poco, he dicho que no tengo inconveniente, pero tampoco tengo los 20 reales. Y, poniendo en la cara una austeridad jurídica, agregó que acababa de reflexionar que si los tuviera, tampoco se los prestaría, porque era cosa bien averiguada que cuando se presta dinero a un amigo, se pierde el dinero y la amistad. No, tú no perderás conmigo ninguna de esas dos nobles cosas. Te advierto que ambas las tienes bien aseguradas. Sí las perderé, estoy persuadido de ello. ¿Cómo no las he de perder? La regla es infalible, no falla jamás. Pero ya que te empeñas, partiremos la diferencia. Vamos perdiendo una sola, y que sea, desde luego, la amistad. Con que no quieres hacerme el favor que te ruego, mira que es una bagatela lo que te pido. Pues mira tú también que es una bagatela lo que te niego. Mascó su coraje el bellaco nalga de palo, se lo tragó, pero no lo digirió. Quedóse callado y de modo curioso y lánguido puso los ojos en un borriquillo de hojalata que a modo de imperdible le cerraba al mochilón el deshebrado cuello de la camisa, y simulando infantil curiosidad le preguntó: ¿Qué? ¿Esto es un retrato de familia? No, es un espejo. Se tendió entre los dos jaques un silencio agresivo, y a poco el nalga de palo se puso a hacer un gran panegírico de sus ascendientes los indios mexicanos. Dijo que tuvieron en su vida mucha ciencia y mucho arte, cosas esas que enseñaron a los bárbaros españoles después de que se pusieron a descansar tras las violentas jornadas de la conquista. Tanto y tanto estuvo dándole vueltas y medias vueltas a ese tema ingrato, y lo hacía con tamaños gritos, que el mochilón, engestándose, le respondió muy sentencioso: ¡Ay, qué sabroso eres, mi nalga de palo! Desde hace tiempo andas disparatando apasionadamente y me estás refregando mucho en los cochinos hocicos esas patrióticas estupideces. En cuanto a ciencia, los indios, tus encuerados ascendientes,
Tenían menos de la que tú posees, y tú ni siquiera estás graduado in utroque, ni cuando menos eres bedel, ni mozo basiniquero de la universidad, sino un pendejo cabal. En cuanto a pintura, los indios se pintaban el cuerpo, y respecto a literatura se ponían plumas en la cabeza. La rabia volvió a llenar el pecho de Nalga de Palo, pero se apaciguó por prudencia esa lumbre interior para sosegar alteraciones y dar asiento a la paz. Siguió la plática por caminos cordiales y a poco dijo el tunante, ya con el rostro abonanzado, que cuando veía a una persona, en el momento sabía lo que pensaba de él. A lo que respondió el pícaro Serapio, pues hombre, qué malos ratos pasarás a diario. Con esta respuesta inofensiva se sulfuró todo el Nalga de Palo, empezó a arrojar azufre ignífero como un volcán, y sin decir ahí te va eso, aventó a la cara del mochilón una maldición estruendosa que no sólo le fue a rellenar los profundos escarbaderos que le hizo la viruela, sino que aún sobró buena porción para picarle el coraje. Le dice eso mismo a la estatua ecuestre de Carlos IV, y el caballo le tira dos coces en defensa de su amo, el complaciente cornudo. Al mochilón le reventó la indignación en un chorro pestífero de cieno hecho dicciones. La controversia corrió ardiente entre los dos cínicos rufianes. Diéronse razonable barajadura, se enmarañaron, se revolvieron en palabras gruesas y sucias, no sacadas, por cierto, de Lampa, sino de devotos coloquios espirituales y sacramentales, de venerable Abolorio, del presbítero Fernán González de Eslava, que habían oído en las fiestas del pasado Corpus, que hasta llevan el eclesiástico Nihil Obstat cuando lo sacó de molde en su imprenta Diego López Dávalos, y que tuvieron son de plata en labios de los farsantes que los representaron en el atrio de la catedral, ante embobado gentío. El tal Nalga de Palo, que tenía lengua más larga que una bandera, hizo de la pindonga madre del mochilón, ilustre abuela de Félix, un recuerdo afectuoso, muy delicado, diciéndole que fue más transitada que la calle de los plateros, y que como no se aguantaba, andaba siempre como sopa de casa rica, es decir, muy caliente. Cada día pernoctaba en perpetuas bodas, con un hombre distinto que le satisfacía el gusto a ciencia y paciencia del marido, el maestro Verdolaga, quien poseyó más cornamenta que un rengífero de las regiones hiperbóreas, la que le servía de mucho porque los cuernos, como los dientes, duelen al salir, pero después, como ellos, son útiles para comer, que a él mismo siendo niño, sin ninguna consideración a su edad, lo obligó más de una vez la pindonga tunanta a que le pusiera al maestro Verdolaga algunas ramificaciones más a sus tupidos adornos frontales, pues el Verdolaga ese, madre del mochilón, era de esos seres privilegiados que no es que uno los haga, sino que ya nacieron para hacerlo. El que nace para buey del cielo le caen los cuernos, dice un adagio mexicano. Siempre tuvo a su lado potentes cirineos que le ayudasen a llevar la cruz del matrimonio. Unos piensan al vallo y otros son los que lo ensillan. Es la lección de otro refrán. Pero no bien había rematado esta circunstanciada oración panegírica con el sabio y antiguo proloquio, cuando el mochilón, que pasaba por hijo legítimo de ese hijuedo sobresaliente y de esa daifa insaciable y superabundante en incentivos, levantó la mano y crispando sus dedos fuertes y rugosos como patas de gallina, le dio una fiera gaznatada, y al ponerle fin a la sacudida, le largó a todo brazo un furibundo mojicón que le hundió entre los cuernos y fue a repercutir sonoro hasta Tlalnepantla, y para que ese porrazo no se quedara sin compañía, le aventó otro de mayor fuerza, con el cual le desabrochó toda entera una quijada.
Estos golpes magníficos no se los plantó por ofensas inferidas a su progenitora, a la santa memoria de su ardiente progenitora, que a derechas, ni tampoco a izquierdas, sabía quién fue la pelandusca que lo expelió. Aún no había lanzado el lenguisuelto del nalga de palo el ay de rigor correspondiente a la exquisita bofetada que le asestaron en el maxilar y que con solo otras dos de esa misma marca y jaez lo hubieran tenido que recoger por inventario, cuando, quién sabe por qué recónditos impulsos del honor ofendido, sacó su cuchara de albañil, el mochilón, y aunque sus intenciones eran dar con ella a su lenguaraz contrincante solamente un golpe de plano, y para esa amable operación la llevaba bien dirigida, pero por hacer un elegante arabesco antes de descargar el porrazo, no lo volvió a tiempo oportunamente, y así fue como le rebanó con toda perfección el cráneo hasta la mera boca, y al sacársela de la hendidura, extrajo también una buena ración de sesos, pues la cuchara quiso cumplir su oficio. Con lo cual, el nalga de palo consideró pertinente que para él no tenía ya ningún objeto la existencia, y la dejó al instante entre decorativos chorros de sangre. Se precipitó el buen nalga, qué duda cabe, al tomar tan violenta determinación, pues muchos andan con vida en este mundo sin tener nada de sesos. Se llevaron al mochilón preso a la cadena. Pasó una temporada de descanso en la cárcel de corte, con más roña que la de costumbre y muy saboreado de chinches y piojos que gustan de ella golosamente. Y luego, un buen día, o más bien un mal día, entre honroso acompañamiento, compuesto de lo más lucido eclesiástico y seglar de la corte, se le condujo a la plaza mayor en donde, a pesar de no ser día de su santo, lo colgaron. Le pusieron ceñida corbata de Ixtle, y bendijo así muchísimas veces con los talones a la multitud mitotera que fue a ver cómo lo exterminaban y a mirarlo hacer aquellos contoneos y retorcimientos que ejecutó, por cierto, con gracia muy infeliz, al estar suspendido de la horca, la N de palo, en la jerga jacarandina de los de su calaña. La madre de Félix, la pecadriz de que se dio antes noticia, fue una mujerona llamada María Labrincos, hembra de líos, rijosa, emberrenchinada como una fiera y muy dada al revuelco. En su vida no hizo sino robos y voluptuosidades la pobrecita, porque tenía demasiado temperamento, siempre con un vigor nuevo, por eso nadie la aguantaba. Sus coimes desfallecían en el empeño, y al poco tiempo de usarlos, de amarse con ellos, los tiraba ya inservibles por la ventana como viejos trapos de fregar, inútiles del todo para el servicio que requería tan exigente y distinguida dama. Era la Brincos peor que las 3 de la tarde en Acapulco, que es la hora más caliente en esa ciudad costera. No fue de malos. Ese abultado promontorio pectoral entusiasmaba. No parecía sino que traía escondidas debajo de la camisa dos de las cúpulas del Carmen de San Ángel, asustadas siempre, a juzgar por lo que temblaban, por miedo a un rayo que les iba a caer encima. En ese movible arrecife siempre se detenía la vista. Era inevitable que allí se quedara. Además de estas apetecibles excelencias, de estos grandes desniveles corpóreos, mayores que los de un colchón de segunda mano, poseía la vacante un cierto olorcillo axilar que se mezclaba primorosamente con el de otras partes recónditas, fácilmente adivinables, que encalabrinaba a los rufianes, ciertos estadistas y pagotes que se le acercaban, haciéndoles aullar como comanches en pleno delirio de alegría. Apenas se le entraba por las narices esa combinación para ellos delicada, y si además con sus negros ojos gachones les echaba de soslayo
una mirada promisoria, de esas que dicen vengan y verán, en el acto los ponía en el paroxismo de la locura, y con cada suspiro de los que lanzaban podrían abrir una puerta de par en par. Tenía poco de nariz María Labrincos, pero todo lo que hacía falta oler lo olía con esa chata insignificancia, y en cambio de la porción que le faltó, compensóla el supremo hacedor con un lunar estratégico que junto a una oreja se miraba y admiraba. Poseía una hermana, la famosa Gugupa, llamada también el Terror, pero al designarla así no era que le cambiaran el género masculino por el femenino que le tocaba, sino que el alias completo de esa perendeca era el Terror de los Pericos, por las narices más que borbónicas que portaba, como de plátano guineo, largas y penetrantes cual un berbiquí, pues perforaba todo lo que olía, y sólo por cómoda brevedad se le suprimía el nombre del antipático pájaro verde. También a estas dos daifas hermanas las llamaban el fiel contraste, porque lo que le faltaba a una de nariz se compensaba bien con lo que le sobraba a la otra. Una noche después de uno de esos bailes que llaman de teta y nalga, dormía María Labrincos con su cuyo, que era un jayán que dizque era afamado músico de voz y guitarra, pero claro está que no andaba con él por sus distinguidas dotes filarmónicas, sino que lo tenía en turno por otras escondidas excelencias. Dormían los dos en el oscuro portal de tejada, en el que establecieron transitorio berreadero, como llaman los germanes a la mancebía. Cama de novios, blanda y sin hoyos, aunque fuese como aquí el suelo vil. Fue allí hecha una verdadera Euménide a disputarle esos amores una tal Ninón Lavativa, hembra frescachona, amiga de valentía y zumbido, también poseedora de curvaturas estimulantes, en la boca ávida un bozo de mozalbete precoz, miraduras que engarzaban las almas y paso airoso de garza. Siempre estaba esta maleta en una fogosidad imposible. Ese su estado ansioso se simbolizaba bien en el vestido rabiosamente colorado que usaba, y tan altas traía del suelo las enaguas que se hubiera matado si se cayera de ellas, por la altura a que le quedaban. No era suficiente a calmarle su estado ansioso el ser muy solicitada señora de casa llana o venta común, como se les nombra a esos útiles lugares a donde no se va a rezar el rosario ni tampoco a leer el Flos Sanctorum en la comedia de Calixto y Melibea, que según reza su título, fue compuesta en reprensión de locos enamorados, que vencidos de su desordenado apetito, a sus amigas llaman y dicen ser su Dios. La acalenturada Ninón Lavativa creía tener esos amores que reclamaba por derecho propio y legítimo, como el rey que es dueño de sus alcabalas, con el buscavidas abigotado, chusco y diestro que dormía con la María Labrincos. Este tipo se llamaba don Geripundio de Marras, y no se sabía a punto fijo si esos nombres eran el suyo de pila y su apellido, o bien un apodo sonoro y significativo que le caía muy bien. Este don Geripundio de Marras era obtuso y sonzorrión, que es el sonso en grado superlativo, amigo de la vida birlonga en todos sus aspectos y manifestaciones. Se mantenía con las obras de las tabernas y vivía de la liberalidad de los bodegones. Era hombre pulquérrimo, de pulque, no de pulcritud, pues a toda hora estaba atolondrado con esa bebida blanca, hedionda y babosa, tan alabada por Hernán Cortés. Era don Geripundio bárbaro y tenebroso como el África. Parecía olla usada por lo prieto, chaparro, mantecoso, gordo y hocicón. No tenía pelo de barba ni de bigote por su limpia ascendencia indígena, indios sus padres e indios sus abuelos.
A cambio de adornos capilares, poseía el regalo de un fruncido costurón que le iba zigzagueando de la barba a la oreja, rúbrica de un solo rasgo, que era tierno recuerdo de una cuchillada muy bien puesta, de muchos puntos cirujanos. De ese guitón contábase que no tenía dientes, que lo que le blanqueaba en la boca no eran tales, sino un hueso, todo él de una sola pieza que se le bajó, con rayitas de trecho en trecho, con las cuales se simulaba bien la dentadura. Tenía un ojo turbio, con una media nube que no dejaba de llover lágrimas en las mejillas, en las que había tantas arrugas como en una nuez de Castilla, y el otro le faltaba junto con el párpado entero, y en el redondo y colorado hueco que le quedó vacante, se le metía el aire y zumbaba bu, bu, tal y como cuando se sopla en la boca de un botellón vacío. Se empeñaba este hombre, porque era tuerto, en pagar solamente media entrada en el Coliseo, en las peleas de gallos y en la plaza de toros. Este holgazán beberrón rotundamente feo era el que molía en el molino de Labrincos y con el que, aquella noche, estaba ya de dos dormidas, como los gusanos de seda, después del excitante bailoteo en el que habían practicado con entusiasmo la internacional costumbre de beber y se contaron sus mutuas desaventuras y tristezas con verdadera retreta de ósculos, hasta que llegaron a las naturales consecuencias de amarse. Besos y abrazos no hacen muchachos, pero son barbecho para el año que viene. Después la fatiga los llevó al sueño, les cerró los ojos y les abrió la boca con la trepidación imponente de los ronquidos. Pero antes de estar muy cargados de cholla y en oficio de los 7 durmientes, se cambiaron una pregunta y una respuesta. A María Labrincos le dijo el hocicón de don Geripundio con voz entrepajada por gracia de la papalina o bicoquete que le pusieron los variados bebestibles que tragó y que tenía en alborotada efervescencia en el estómago. Si te sucede algo dentro de 9 meses, ponle Venancio. Si a ti te sucede algo dentro de 2 días, ponte pomada mercurial, le respondió la traficada Brincos con palabra despaciosa por la beodez. Don Geripundio de Marras era compadre de Ninón la Bativa, porque le había llevado a bendecir a la Concepción Tequipeuca con un renegrido cura autóctono, cuyos antepasados reverenciaron al Huichilobos, la chafarrionada estampa de una cierta virgen de bárbara advocación india, que poseía, dizque la particularidad no sólo de encender urgentes deseos en los mozalbetes, sino llevárselos a la mujer que tenía su imagen para que les desbravara esos ímpetus, y también conducía a la casa de su poseedora a una excelente parroquia de frailes y clérigos simoniacos, sortílegos y concubinarios, para que les apagase los fuegos, los cuales empezaban a insinuar en el confesionario, solicitatio ad turpia que decían los teólogos y castigaba con rigor la Santa Inquisición, y así, con esa imagen, no faltaba nunca buena clientela adinerada. Pero la Salaz Ninón la Bativa hizo con don Geripundio de Marras la conversión del compadrazgo en casamiento provisional. Por eso se lo fue a reclamar a la virrionda María Labrincos, cuyas habilidades andaba usufructuando en plena y máxima dicha. Eres una adúltera. Mientes, Lebrona, yo no lo soy. Eso solo se dice de la leche que tiene agua. Se armó una bronca imponente. Se llenaron las dos bagazas de improperios, de denuestos enormes, con un griterío ensordecedor que de fijo se oiría hasta la estrella Sirio. Esta trinca de lépera se trabó en riña, muy bien agarrada, en la que continuaban vociferándose con empeño toda su historia privada,
en exquisito dialecto de presidio, con citas, notas y apostillas, y después de haber increpado de esa manera amena y encantadora ambas beligerantes, llegó la hora quirúrgica de la defensa del honor agraviado y sonaron estruendosas bofetadas y palos muy cumplidos que hasta levantaban ecos. Aquello era el cordonazo de San Francisco. Fue tal el joyín que armaron que al lado de él no sería nada lo que hicieran los 4 jinetes del Apocalipsis. A la dulce mundaria doña Ninón Lavativa, aparte de los ternos y epítetos adecuados de diversos calibres con que la obsequió cumplidamente su contraria, le dio una mordida en una ingle y bastantes porrazos de muy variada intensidad, para que no se le cayeran por mucho tiempo de la memoria, ni se le borrasen del cuerpo. Iba a tener en él durante largos meses un cónclave de cardenales. A pesar de esto, la que sacó la peor parte en la reyerta fue María Labrincos, pues como en lo oscuro de la noche y en aquel tupido rifirrafe nadie sabía a ciencia cierta quién le daba a quién, don Geripundio, con la muy plausible intención de sosegar a las enardecidas contendientes, se puso a repartir conmovedoras bofetadas, sin que se pudiese asegurar que establecía preferencias en su distribución, y como no logró sus buenas intenciones, quiso eliminar a la belicosa Ninón, y con este sano propósito le plantó con una piedra un golpe en el espinazo, que resonó profundo como dado sobre bóveda, y que primero levantó a la interfecta como un vago rumor de jaqueca. Pero como observase el coime que sosegara las manos la ninfa, la segundó con desmedido ahínco para mostrar el tesón de su ira, otro eminente piedrazo que dio más excelentes resultados que el primero, pues fue en la cabeza, porque lo que él quería era finiquitar cuanto antes aquel alborotado negocio, para volver al quieto solaz de su sueño, que le pedían los chingueres que traía en efervescencia en el estómago. Con este golpe ya no se le insinuó ninguna jaqueca, solo vio formas inciertas que oscilaban lentamente, luego unas luces que iban y venían rápidas, y otras que juntaban sus llamas formando la gruesa de un hachón, pero al instante ésta se alargaba hasta no ser sino una delgada línea luminosa, después oscuridad, tiniebla profunda. Entre los dientes se le quedó un ajo muy redondo entre 2 encendidos carbones. Pero el grito que lanzó la malmaridada, fluctuando entre la vida y la muerte, y más que todo porque percibió don Geribundio de Marras, claras y distintas, las inconfundibles y estimulantes exhalaciones de su fuerte edentina sobaquil, que con lo agitado de la trifulca le brotó con más vigor que de costumbre hasta entonces, y ya de modo extemporáneo, identificó a su esposa ocasional, comprendiendo, era de gran intuición el bruto, que le había chafado el cráneo. Ni un toro con banderillas de fuego, suelto a través de una cristalera, hubiese hecho tanto estropicio como el que causó en aquella contienda don Geripundio de Marras, con los fenomenales golpes de piedra en el cuerpo de María Labrincos, y como esta mujer no era de risco, quedó muerta, para luego, ya bajo de tierra, aumentar más su peste con la que ya no enardecería a ningún galán. Esta es la biografía sintética de los esclarecidos progenitores de Félix Vargas, gente entremetida y entresacada, de poco más o menos o de menos en todo, arriscante, ducha en malas artes y que en herencia le legaron, entre otras perfecciones, el excesivo afán de honrar a Baco, pues ellos, en vida, siempre trajeron grandes trompetas, mayores, mucho más, que las de Jericó.